Betel, la gente que sigue a Jesús comparte con usted este día el sermón Reconstrucción, predicación a cargo del pastor Manuel Martínez Garibay. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Al meditar en tu palabra, queremos, Señor, la sabiduría tuya para aplicarla a nuestro diario vivir, para ser hacedores de ella y no tan solamente oidores. Perdona nuestras faltas, Señor, y danos la quietud en nuestra mente, en nuestra vida, para escucharte a ti, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, te damos gracias y te rogamos estas cosas. Amén. Hemos leído en el libro de Josué hermosas promesas que tenemos que hacer nuestras. Pero tristemente todos, y no vamos a decir todos los que estamos aquí, pero la mayor parte de los que estamos aquí tenemos conceptos totalmente equivocados de la vida cristiana. No en el sentido de no estar seguros de salvación, y aún así hay muchos hermanos que dicen: no, hermano, no hago esto porque pierdo mi salvación. No, hermano, me porto así porque quiero no perder mi salvación. O simplemente ya perdí mi salvación porque hice esto mal o hice esto peor. Equivocaciones tremendas, porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y Él siempre estará con nosotros y nos ha sellado con su presencia para que nada ni nadie nos aparte de Él. Cuán grande sea nuestro pecado, cuán grande es el perdón de Dios, siempre y cuando podamos acercarnos a Él, reconocer nuestro pecado y pedirle perdón. Si no lo hacemos, vamos a perder el gozo, mas no perdemos la salvación. Si somos los hijos, pero sin gozo, sin paz en nuestro corazón. Otro concepto que tenemos equivocado y quisiera dejar como fondo de lo que hemos de ver esta mañana es nuestras peticiones de oración. Señor, yo te pido. Y todo mundo decimos que oramos porque hacemos eso, pedirle a Dios. A veces incorrectamente hasta decimos: está enferma mi vecina, le voy a pedir a Dios que la sane. Está enfermo un familiar, voy a pedir a Dios que lo sane. Dios no lo va a sanar. Quizá en su misericordia Dios se presente y eso sirva para que Él pueda aceptar a Cristo. Pero normalmente Dios no escucha la oración del inconverso. Dios escucha la oración de sus hijos. Y sus hijos sí, intercesoriamente podemos pedir, pero no pidamos por la salud de la persona. Pidamos por la salvación de esa persona. Porque cuando esa persona sea salva, cuando esa persona tenga a Cristo en su corazón, entonces la voluntad de Cristo se hará en su vida, sea para bien o para llevárselo con Él. Pero no es el Dios que le pedamos: haz maravillas, y las hace. Ahora haz esto con el vecino, con mi pariente, y viva como viva, le pedimos a Dios que Dios obre. Dios no obra así. No es porque Dios no escuche. Dios escucha todas las oraciones, pero no contesta porque no somos sus hijos. Y cuando somos sus hijos tenemos que saber pedir a Dios lo que conviene. Hay cosas que decimos: Señor, no entiendo, pero si es tu voluntad, aquí está. Y tenemos una gran promesa: todas las cosas obran para bien. ¿A quién? A aquellos a quien aman a Dios. Todas las cosas obran para bien, por difíciles que sean. Hemos venido durante este mes pensando, y hoy domingo terminamos con la conferencia en la tarde, en la 1. Hemos venido pensando en las condiciones de victoria para los matrimonios. ¿Por qué los matrimonios? Porque sin duda es uno de los problemas más graves que se enfrenta en la vida cristiana. Es cierto que el pecado es el más grave, pero el pecado está y entra en el hogar, entra en el matrimonio, entra en la familia. Por ello es que tenemos que tener las puertas cerradas, las ventanas cerradas, y detectando cualquier bichito que quiera entrar en la familia. Dice Cantares: cuidados de las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas se comen las vides. Cuídense de las pequeñas cosas en el matrimonio, en la familia, porque esas pequeñas cosas que aparentemente son insignificantes van a crecer, van a ser como fermentación, como levadura, que en un momento dado van a producir grandes y grandes tragedias. Dios nos ha llamado a victoria.
Y yo quisiera preguntarles en esta última semana del mes, ¿cuántos realmente, sin recordarlo de hace 4 semanas, pero cuántos realmente esta mañana pueden decir, tengo un matrimonio de victoria? Y hemos de recalcar, matrimonio de victoria no quiere decir que no tengamos problemas. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense, yo he vencido al mundo. No lo vas a vencer tú, lo va a vencer Dios. Pero en el mundo vamos a tener problemas. Hay veces que se sueña que cuando nos casemos vamos a tener una vida color de rosa todo el tiempo. Va a ser una hermosa vida en la cual no hay ni un sí, ni un no, ni una tristeza, ni un dolor, ni una angustia. Y eso es mentira, es una falacia. En el matrimonio va a haber todo eso, lo más que controlado. Todo eso sostenido por Dios. No te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida. En los momentos difíciles, en los momentos de tragedia, en los momentos de dolor, en los momentos de decepción, en los momentos de angustia. Ahí está Dios, siempre con su mano de amor para consolarnos, con su índice para dirigirnos, o quizás aún con la disciplina que el Señor quiera ponernos para corregir nuestros pasos. Por eso es que la vida del cristiano es una vida feliz. Vivo feliz. Hay un corito que dice feliz, voy por la vida cantando y alegre. ¿Por qué? Porque no es porque no haya problemas. No es porque los cristianos no tengamos problemas, no es porque los hogares, los matrimonios no tengamos problemas, todos tenemos problemas. Y ese primer principio que vimos es importante, porque muchas veces pensamos, o estoy muy mal yo porque tengo un problema en mi matrimonio, o Dios no está conmigo porque no he podido resolverlo. No, los problemas son como las enfermedades, van y vienen. Pero tras de cada enfermedad viene siempre una fuerza interior en nuestro cuerpo que vitaliza las células, vitaliza todo nuestro cuerpo y lo hace inmune a que una segunda vez pueda suceder. Y entonces cuando podemos decir, bueno, gracias Dios porque nos llevas de victoria en victoria. Triunfamos en una enfermedad y después podrá venir otra, pero esa difícilmente vuelve a recaer porque ya es una enfermedad vencida. Nuestro cuerpo ya tiene anticuerpos que permiten defenderse y no van a hacernos caer. Lo mismo pasa en el matrimonio. El matrimonio sin problemas es eso, una falacia. Quítese de la mente que si usted tiene problemas es que anda mal. Sí estamos mal, pero todos estamos mal. ¿Cómo vamos a corregirnos? Y eso es lo que quisiera que esta mañana pudiéramos ver en este pasaje y en la conferencia que hemos de tener, para ver cómo es que podemos rectificar nuestra vida. ¿Cómo podemos reestructurar nuestra vida? Ya no podemos volver 30, 40 años atrás y ir ante un juez del registro civil, la muchacha de blanco, bueno, ahora ya no se visten de blanco, bueno, la muchacha de blanco, el joven de negro, y pomposamente llegar ahí, los declaro marido y mujer. No, ya no podemos regresar a eso, pero sí podemos regresar y tener las bases para un matrimonio feliz. ¿Por qué no somos felices? Porque Dios no está dirigiendo nuestra vida. Dijimos en un primer día, el matrimonio es de 3, no es de 2. El matrimonio es de 3. Dios a la cabeza, el esposo y la esposa. Y desde ahí principiamos mal, porque siempre decimos, no, es que yo soy la cabeza del hogar. Ciertamente, la cabeza del hogar es el esposo. Pero la cabeza de la familia, la cabeza de ese hogar debe ser Dios, porque cada uno de los dos tienen a Dios por cabeza. Entonces la cabeza del hogar es Dios, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el pasaje que hemos leído esta mañana y que todos conocemos mucho, porque quizás lo hemos escuchado, lo hemos visto, Dios nos llama a una victoria, pero nos dice cómo, cuándo y cómo y qué. Siempre esperamos y soñamos un matrimonio feliz. ¿Pero qué es un matrimonio feliz? ¿Un matrimonio que no tiene problemas? Olvídese, ya vas a ser infeliz, porque no hay un matrimonio que no tenga problemas. Un matrimonio que no tenga en determinado momento angustias, olvídese, porque usted es imperfecto, yo soy imperfecto, todos somos imperfectos y de repente nuestra fe falla y empezamos a ver que parece que todo se viene abajo. Y es cierto. Vino un sismo
y desquebrajó las paredes. Vino un sismo y se cayó una barda. Vino un sismo y se cayó un pedazo de techo. Alarmante, sí, pero no es el fin de las cosas. Hay que reconocer dónde está el error, dónde está la falla y entonces reconstruir la parte dañada. Nuestra vida debe ser de constante vigilancia para poder encontrar las fallas que tenemos. Dios nos ha llamado pues a la victoria en el matrimonio, porque es la base fundamental de la familia. Fíjense que a veces decimos los hijos son los más importantes. No es cierto. Los más importantes es el matrimonio, es la pareja, porque de una pareja avenida, de una pareja temerosa de Dios, de una pareja que se somete a Dios, va a tener hijos obedientes que se someten a Dios y que hacen las cosas que Dios quiere. Esa famosa axioma de que ¿qué quiere usted, hermano? Dios me los mandó así, o así salió mi hija, o así salió mi hijo. Esa es la mentira más grande que Satanás puede ponernos. Dios no lo hizo así. ¿Quién lo hizo? Nosotros. El padre, la madre, somos los forjadores de los hijos. Somos los forjadores de esos hijos que Dios nos dio. Dios nos los da y nos pone, pero perfectos. Ahora modélalos, ahora llévalos adelante, ahora guíalos, ahora enséñales, ahora disciplínalos, pero son resultado de lo que nosotros somos. Eso es muy duro, porque a ninguno nos gusta reconocer nuestras faltas. Hay veces que en forma chusca dicen, qué feo está tu hijo. Pues sí se parece a mí, ¿no? Qué feo está tu hija, pues se parece a mí, porque no fue del vecino ni de la vecina, fue de nosotros. Somos los padres, tenemos que tener el reflejo de lo que somos en los hijos. Y los hijos tenemos que tener el reflejo de lo que somos en los padres. Todos recordamos que Josué recibe de Moisés la encomienda de seguir adelante con el pueblo suyo. Y la primera cosa maravillosa que le dice en Josué 1:5 era: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fíjense, ¿qué sentiría usted si en forma física bajara ahorita nuestro Señor Jesucristo y le dijera a usted en forma directa: ¿cuál es tu problema? Señor, que mi marido es muy genioso. Señor, es que mi esposa es muy floja. Señor, es que mis hijos son muy rebeldes. Señor, y póngale todo lo que quiera. ¿Qué pasaría cuando eso estaría? El Señor le diría: no te preocupes, yo estoy aquí para resolver tu problema. Y desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestra vida, Él dice: ya no pelees tú, déjame pelear por ti. El Señor nos da la victoria cuando Él es quien pelea, no nosotros. Nosotros cuando queremos pelear con Satanás, Satanás nos zarandea, hermanos. Satanás nos derrota. No somos poderosos, Satanás sí es poderoso. Por eso es que Jesucristo viene a nosotros, como lo habíamos la vez pasada, y mora en nosotros y nos hace victoriosos. En Cristo somos más que vencedores. Pero no somos porque nosotros seamos vencedores, ni porque seamos buenos cristianos, ni porque vengamos todos los domingos, ni porque seamos fieles miembros de la iglesia. No, simplemente porque Él está en nosotros. Y si Él está en nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuáles problemas? Los que sean, de todo tipo, en cualquier forma, en cualquier tiempo. El Señor tiene el control de lo que le dejemos que tenga Él. Pero tenemos que aprender a dejarle el control de nuestra vida. Cuando tenemos un problema, hermano, ¿qué hace usted? Lo primerito que hace. ¿Qué hace usted? No le voy a preguntar en forma personal, pero ¿qué hacemos cuando tenemos un problema? Piense la respuesta. Inmediatamente decimos, pues busco la solución. Pues acudo a ver a quién que me ayude para encontrar la solución. Pero eso es cierto, hay quien lo hace así, a veces sus padres, a veces un pariente, a veces otro hermano en Cristo, a veces el pastor, a veces algún hermano fiel de la iglesia. Todo eso está bueno, pero al final de cuentas, el único que puede conocer nuestro problema y resolver nuestro problema es Dios. Por eso es que tenemos que en primer lugar conocer nuestro problema.
No es el problema el mal genio. Es que mi esposo es mal genioso, ¿sí? ¿Por qué lo es? Y a lo mejor no tiene ni siquiera razón en el matrimonio. Ya venía, así lo escogiste tú, mujer. Es que es muy mal educado, tú lo escogiste. Es que es muy arbitrario, tú lo escogiste. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahí lo detectas, inmediatamente pones tu dedo sobre el problema. Y ese es un motivo de oración. Señor, este es mi problema. Pero ¿sabe qué? Pocas veces lo hacemos. Siempre le echamos la culpa a los demás. ¿Quién tiene la culpa de mis problemas? Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis tías, mis tíos, mis parientes, el mundo que me rodea, los hermanos en la iglesia, tienen la culpa de mis problemas. Y la vida es una lucha constante, pero es una lucha con la seguridad de victoria si dejamos que Cristo esté con nosotros. Cristo quiere actuar, es una batalla, sí, pero no la vamos a pelear nosotros, la pelea Cristo. Por eso, hermanos, es muy común, a ver, vamos a confrontarnos, a ver, ¿qué dices tú y qué digo yo? Y de toda confrontación solamente salen lágrimas, tristezas y heridas. No se confronte, hermano, no se confronte. No le dé lugar al diablo enrolándose con la discusión de la esposa, con la discusión del esposo, con la discusión de los hijos. Hijo, no voy a pelear contigo. Esto es así y así y así. ¿Qué Dios dice? Tú conoces a Dios, tú conoces su palabra, ¿qué Dios te dice? Esposo, te quiero mucho, pero ¿qué Dios dice? Esto y esto. Esposa, ¿qué Dios dice? No, yo quiero que tú me digas. No te voy a decir nada. Te voy a decir que Dios es el único que puede resolver tu problema. Yo no lo puedo resolver, tú no lo puedes resolver, los hijos no lo pueden resolver, solamente Dios puede resolverlo. Y qué hermoso saber, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Las diferencias en el hogar existen, hermanos. No nos queramos hacer como el avestruz que esconde la cabeza. Dice, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Y repite 100 veces la mentira y después dices, no hay problema. No, sí hay problema. Pero ese problema no lo hagas tuyo. No pelees tú. Deja que el Señor pelee por ti. Cristo te dice, no te dejaré ni te desampararé. Por eso, hermanos, que los problemas en la vida del cristiano no es el problema, no tengo problemas. Los problemas son porque no reconocemos nuestro problema y porque no dejamos que el Señor resuelva nuestro problema. Y cuando queremos resolverlo, queremos que sea al momento, como hoy express. 10 años seguimos con un problema y cuando llega el momento decimos, Señor, por favor, ya, resuélvelo. Y queremos que como Aladino, el del cuento mágico, llegue a él y diga, ¿qué quieres que te haga? Que resuelvas mi problema, y resuelve todo el problema. Es maravilloso que Dios muchas veces actúa así, un abrir y cerrar de ojos, todo cambia, pero todo tiene una importancia, tiene una trascendencia, y aún el esperar es aprendizaje. Dios nos dice, está quieto y conoced que yo soy Dios. Tenemos pues que primero conocer nuestro problema, saber cuál es el problema que estamos enfrentando en el matrimonio. Y no nos vayamos por las apariencias. Las apariencias te dicen este es. No, vete al fondo y reconoce cuál es tu problema. Y sabe una cosa, lo primero que hacemos cuando vemos nuestro problema es que no lo queremos reconocer. Y ahí es donde empieza la mujer que Dios me dio, es esto, es lo otro, pero no es yo tengo ese problema. Cuando podemos llegar a esa conclusión, yo tengo ese problema, entonces puedo ver, la batalla no es mía, la batalla no es nuestra. Tengo que pasárselo a Cristo, quien dice, echa tus cargas en mí y yo voy a pelear por ti. Pero no pelees, ¿no? Porque quieren ustedes que haya un tumulto, empiezan con una discusión de 2 personas y después hay 4 y después hay 10 y después es una guerra campal, ¿no? Puede ser en una población o puede ser en una casa, un vecindario, o puede ser hasta en la familia, y todo el mundo interviene y todo el mundo habla y todo el mundo opina y todo el mundo, y al final de cuentas, ¿arreglaron algo? No, pero bien, ya dijimos todo lo que queríamos. Dígaselo a Dios,
dígaselo a Dios. Por eso es que yo decía que las dos cosas más importantes en la vida del cristiano es la iglesia y el hogar. Por la iglesia porque es el hogar de los hermanos, es el hogar de la familia en Cristo. Y a veces no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. ¿Hay problema? No, no hay problema. Hay problemas de chismes, hay problemas de quejas, hay problemas de murmuraciones, hay problemas de sensualidad, hay problemas de carnalidad, hay problemas de todos los tipos habidos y por haber. Si tuviéramos un catálogo de problemas, podemos ver que en la iglesia hay de todo, pero no es lo correcto ni es lo normal. Dios dice, esfuérzate y sé valiente, pero no en hacer lo que tú quieras, sino en hacer lo que yo te he mandado. Y ese es el requisito para triunfar. Esfuérzate y sé muy valiente, pero no es para hacer lo que tú quieres e imponer tu voluntad, sino reconocer tu pecado. ¿Saben que eso es lo que se necesita más, que requiere más valentía? Echarle la culpa a otros es fácil. La culpa la tiene él, la tiene ella, la tienen los hijos, la tiene la tía, la tiene la suegra, la tiene la nuera. ¿Y por qué no dices la tengo yo? La culpa la tengo yo. Ahora, Señor, ayúdame a corregir esa culpa. ¿Por qué tengo la culpa? En el peor de los casos, porque yo le escogí a mi esposa, porque ella me escogió a mí. Y desde ahí hubo una mala elección porque no se tomó a Cristo en cuenta. Y lógicamente las consecuencias vienen y no las podemos evitar. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero no obstante eso, en los hijos de Dios, qué maravilloso es cuando viene la regeneración. Todas las cosas son hechas nuevas. Y es lo que se necesita en el matrimonio. Yo alguna vez he dado unas conferencias que le titulé Reingeniería del matrimonio. ¿Por qué? Porque quizá con mis raíces de ingeniero civil, pero decía yo, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando alguien, después de un sismo, por ejemplo, y me tocaba el sismo que hubo aquí en México, todo se vino abajo? Y todo el mundo opinaba, ¿por qué se cayó el edificio? ¿Por qué se cayó la casa? ¿Por qué se cayó esa construcción? Y había muchas opiniones, pero al final de cuentas no encontraban las causas. Bueno, uno por uno, después se hicieron estudios y se encontraron las causas. Las causas eran a veces una mala construcción, a veces la selección equivocada de los materiales, a veces el fraude que hubo en muchas ocasiones, cuando se metían materiales de segunda calidad o de menor espesor, y entonces no aguantó la construcción. Pero había que detectar cuál es la causa. Cuando usted tiene una casa y se le cuartea, no la tira. Usted simplemente dice, llamaré a alguien para que vea que tiene la casa. Y ese alguien no le va a llegar y decir, tírela y vamos a construirla de nuevo. Simplemente usted va a decir, bueno, está muy maltratada, está muy lastimada, está quebrantada en su vigueta en tal o en la viga en tal, pero vamos a buscar los defectos que tiene. Y hermano, es lo que nosotros tenemos que hacer. Y esto es lo que dice Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Pero hermanos, para ser muy valiente, ¿para qué? ¿Para qué soy valiente? Para decir, se cayó la casa, se cayó mi matrimonio tiene muchos problemas, ya no aguanto. No, eso no es ser valiente, Superman para sostener esos problemas. Sé valiente para enfrentarlos y reconocerlos. Este es mi problema. Y hay muchos problemas, desde infantilismo. Estamos casados y tenemos mamitis, papitis. Estamos casados y decimos que no, pero estamos viviendo de dependientes de los demás. Estamos todavía con el cordón umbilical. No, pero es que es amor. No, el amor no esclaviza. El amor liberta. El amor no ciega. El amor nos permite ver los defectos. Y es cuando tenemos que ver nuestros propios defectos. Hay veces, pues ni modo, la hija no quiso, que le vaya bien. El hijo no quiere, que Dios lo bendiga. No, es que hay que ver cuáles son las causas. Y entonces, esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a Dios en todo. ¿Cuál es ese todo? Bueno, ir a la palabra de Dios y encontrar en qué estoy fallando. Pero hermanos, tristemente, inclusive yo les dejé una tarea de estudiar, de leer el libro de Proverbios en este mes.
solamente los grupos de jóvenes lo hizo. Eso sí me consta porque lo tienen hasta subrayado y todo, Eclesiastés y Cantares. Pero, hermanos, si no leemos ni la Biblia, decimos que Dios va a enderezar nuestros errores, nuestras fallas, pero no escuchamos a Dios. Y escuchar a Dios es de lo más sencillo, es abrir su palabra y decirle: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y con la sencillez, no del teólogo, no del doctor en ciencia teológica, no del maestro de escuela dominical inclusive, que el maestro abre la Biblia para estudiar la Biblia, para poder dar su clase. Pero el creyente abre la Biblia para decirle: Señor, háblame a mí. Dime, Señor, en qué estoy mal. Y ahí es donde entra toda una serie de facetas en nuestra vida. Mi vida personal, mi vida profesional, mi vida familiar, mi vida individual, mi vida íntima, mis pensamientos, mi mente, que nadie conoce, pero que ante un conocimiento de que Dios es omnisciente y que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo siente, no puedo ocultarme. Y entonces, Señor, dime qué debo hacer. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, porque la fortaleza está en la palabra de Dios. Hermanos, no se necesita ser tan devoto de traer la Biblia aquí en las manos y acariciarla y decir la traigo todo el tiempo y me siento en un lugar a leer 2 horas la Biblia. Sí, si lo puede hacer, hágalo, es bueno, pero está estudiando la Biblia, pero no está meditando en la Biblia. Medita en la Biblia 5 minutos, ¿le parece bien 3 minutos? ¿Le parece bien 2 minutos? 2 minutos, pero con un corazón abierto. Señor, hoy voy a leer Josué capítulo 1. Tiene 18 versículos. ¿Qué quieres decirme a mí? Inmediatamente, cuando hay sinceridad en el corazón, Dios habla. Dios nos dice. No es una voz audible físicamente, pero es una voz espiritual que nos dice: estás mal en esto. O nos hace sensibles a escucharle en lo que viene enseñándonos la palabra de Dios. El requisito para triunfar es simplemente esfuérzate y sé muy valiente de obedecer en todo. Obedecer. Y ahí está el secreto. Hermanos, es fácil o relativamente fácil reconocer nuestros errores, pero tan difícil es rectificarlos. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo con esfuerzo propio, y no es un esfuerzo propio, es con la fortaleza que está en la palabra de Dios. No te apartes ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado, para que triunfes en todo lo que emprendas. Pero hermanos, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y hermanos, los cristianos somos bien selectivos. El otro día un hermano, y yo casi nunca predico de mayordomía, de sermones, de dinero, pero un hermano me decía: hermano, es que yo no sé por qué Dios no me bendice. Yo sí sabía. Y digo: hermano, ¿y usted da sus diezmos? Bueno, eso no. Ya le puse el dedo en la llaga, ¿no? Da sus diezmos, ¿no? Y dice: es que yo doy una cantidad cada semana. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Cada primer día de la semana aparte, en primer lugar. ¿Qué es lo que va a dar? Lo que su amor dicta. ¿Qué dicta su amor? Y si no llega ni al amor de la ley, que era el judío, pues simplemente no me diga que está ofrendando a Dios. Y si no lo hace en esa pequeña cosa, que no es más que desprenderse de algo material, ¿cómo va usted a obedecer a Dios en todo lo demás, que es más difícil? Sacar una moneda es más fácil. Hay veces que le hacemos cuentas a Dios y yo no sé qué haría Dios si tuviera un contador allá arriba en el cielo, ¿verdad? Porque los contadores saben muy bien clasificar los gastos y todo. Dicen: esto se va para acá, esto se va a impuestos, no, esto es exento, esto es no sé cuántas partidas. Para Dios no hay más. De todo lo que te dé, separa el diezmo. De todo lo que recibas, dame las primicias. El primer lugar para mí. Dios no acepta otra cosa si no son las primicias. Y hermanos, por eso en la Biblia encontramos pasajes tan duros. Vosotros me habéis robado, dijo el Señor. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. O vosotros estáis recibiendo tu salario y lo recibes como en un trapo hecho con un agujero. Por aquí lo recibes y por aquí se te va. Pero Señor, es que no has aprendido a triunfar a base de ser prosperado en todo lo que hagas.
Entonces, en la vida cristiana, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, necesitamos esforzarnos y ser muy valientes, pero no para sostenernos, no para enfrentar los trancazos del esposo o de la esposa. Y no digo físicamente, que no deben existir, sino moralmente, espiritualmente, anímicamente, sino simplemente para ponerlos en las manos de Dios con nombre y apellido y pedir su fortaleza para ser prosperado. Por último, ¿cómo obtener la fuerza necesaria? Vemos ahí, como dice la palabra del Señor, esfuérzate, sé muy valiente, y luego más adelante, solamente que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme todas las cosas que me hicieron Moisés te ha mandado. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjense, todo está concatenado. No es la cosa, es que yo me porto bien. No, es que Dios no dice si te portas bien o no. Ninguna gracia hacemos en portarnos bien. Es que yo sí doy mis diezmos. Eso es algo que te debe salir del corazón, no, eso tienes que explicarlo. Es que, Señor, yo no soy majadero, porque eso, qué bueno, eres educado, es del corazón brota lo que tienes en tu corazón, por tu boca sale lo que tienes allí. Es que no, es que es en todo. No es, Dios no nos da la regeneración en partes, Él nos hace nuevas criaturas. Desde el momento que nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. El corazón nuestro fue cambiado. ¿Cómo? Ahí sí no les explicar. Pero una sola cosa sé, que sí cambia Dios el corazón, y usted lo tiene por evidencia y testimonio. Dios cambia el corazón. Los actos de nuestra vida van cambiando en la medida que el corazón va siendo dedicado al Señor y Él va creciendo en amor al Señor. Pero nuestra vida cambia en la medida. ¿Andas mal? Porque quieres. ¿Tienes matrimonio mal? Porque quieres. ¿Tienes muchos problemas en tu hogar? Porque quieres. Ay, no es cierto. La solución está allí. A veces está allí como en una pantalla de televisión. Ahí está la solución. Y la solución es la fuerza necesaria la tienes en Cristo y en su palabra. Clama a mí y te responderé. Meditar todo el tiempo, de día y de noche. Señor, ayúdame a hacer lo que debo hacer. Yo le tengo miedo a hermanos que me dicen, hermano, estoy orando 3 horas diarias. Uy, ¿cómo le hace, hermano? ¿No? Y no digo porque esté mal, si hay hermanos que lo pueden hacer, bendito sea Dios, porque son intercesores. Pero normalmente no podemos hacerlo, de orar 3 veces al día, o orar 3 horas diarias. Cuando ya se es de edad, cuando ya está jubilado, cuando ya está con una situación en su casa, posiblemente lo pueda hacer. Pero lo más importante es velar y orad para que no entréis en tentación. Es la oración al instante. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por mi esposo. Señor, gracias por mi esposa. Señor, gracias por mis hijos. Señor, gracias por el perro que me diste, porque me cuida. Señor, gracias porque tengo todas las cosas. Gracias, Señor. Sed agradecidos en todo, ¿no? Ahora, eso no dice que pongamos prioridades equivocadas. El perro se va a quedar allá afuera en la azotea, en la azotehuela, el hijo se queda en la recámara, el esposo y la esposa se quedan en la recámara principal. Pero simplemente cada quien ocupa su lugar. Esfuérzate y sé obediente a la palabra de Dios. Meditar todo el tiempo de día y de noche. Señor, ayúdame. ¿Qué debo hacer? Pues ¿saben por qué no preguntamos a Dios eso? Porque ya lo sabemos. Señor, ¿qué debo hacer? Yo ya lo sé. Y si ya lo sé, ¿para qué lo pregunto? Pero si ya lo sabes y no lo preguntas, ¿por qué no lo pones en práctica? Porque no me gusta claudicar. No me gusta negarme a mí mismo. Y lo mejor es mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, el trabajo, el medio ambiente, 1000 cosas. En vez de poder decir, Señor, examíname, limpia mi corazón. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todo. Guarda de hacer lo que Dios te manda. Nunca se apartará de tu boca el libro de esta ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No es que tengamos la Biblia abierta, es que tenemos la Biblia en nuestra vida. Es que lo que conocemos de ella lo practicamos de día y de noche.
Y cuando le fallamos a Dios, lo practicamos también porque le pedimos perdón. Para que guardes y hagas conforme lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Conclusión, esfuérzate y sé muy valiente. Hermano, ya no sigamos cargando el costal que nos va haciendo más jorobados cada vez. Dejemos que Cristo saque nuestras cargas. Y Él dice, echa tus cargas en Cristo. Señor, mi problema es que me amo mucho. Señor, permíteme que te ame más a ti. Señor, es que yo pienso así. Haz que no tenga yo esa justicia propia y sea yo como debo. Señor, es que yo ya creo que la Biblia, lo que tú creas en un sentido muy respetuoso, no le importa a Dios. Lo que le importa a Dios es que lo vivas. Por eso es nuestro Dios, es el soberano, es el Señor. Y entonces, cuando tú seas fiel a tus cultos y clases, cuando tú seas fiel en tus ofrendas, diezmando de todo lo que Dios te da, cuando tú seas fiel en tu servicio, buscando servir a los demás, cuando tú seas fiel descubriendo para qué, Señor, me pusiste en la iglesia, para qué sirvo, cuando tú seas fiel testificando con tu vida de que Cristo vive en ti, entonces vas a ver que tu hogar triunfa, que tú triunfas. ¿Y qué necesitamos hacer? Esforzarnos y ser muy valientes. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. Oremos. Padre, queremos pedirte en esta mañana que tú, Señor, nos hagas sensibles. Nos hemos vuelto muchas veces insensibles a tu palabra, insensibles a los problemas. Nos quejamos de ellos, echamos la culpa a quien sea a nuestro alrededor, pero no reconocemos que nuestro pecado está en nuestro corazón. Y ese pecado puede tener 1000 nombres, pero al fin de cuentas hay un solo nombre que se llama pecado, desobediencia hacia las cosas tuyas. Te pedimos, oh Padre, que tú nos guíes para que encontremos realmente el camino para tener ese testimonio ante los demás. Mucho se habla en tu palabra de testificar, de dar testimonio, de hablar a otras personas de ti. Pero, Señor, sabemos que no tenemos los resultados que quisiéramos porque nuestras vidas no dan testimonio de ti. Ayúdanos, Señor, para que nuestras vidas, sin mucho hablar de ti, hablen de ti. Para que nuestras vidas en el hogar, sin mucha predicación, sin muchas Biblias en el mismo, se viva tu palabra en todo lo que hagamos. Que nos esforcemos y seamos muy valientes de hacer todas las cosas que tú nos has mandado, porque entonces en todo seremos prosperados. Te lo pedimos y suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.